tus necesidades, ¿no? Y al final el otro no puede adivinar tus necesidades, por mucho que te conozca, por mucho que te pueda intuir. Si lo dejamos todo al libre albedrío, y mientras estaba en el vestidor recogiendo ropa, lo pensaba, digo, sí que hay esa parte de telepatía, porque la hay, de hecho también tengo información guardada sobre eso que algún día publicaré. Y hay una parte telepática y con conexiones que esa parte está más desarrollada, que te puedes entender casi sin hablar y todo esto, ¿no? Pero estamos en el planeta Tierra, entonces cuando te das cuenta de que estás en el planeta Tierra, no puedes dejarlo todo a la conexión o a la intuición o a que esta persona me conoce muy bien. Es que ni siquiera con tus padres funciona. Porque a veces también pasa mucho esto con los padres que dicen, no, es que eres mi hijo y te conozco muy bien. Bueno, puede tener una idea de ti, también hay una idea de la creencia como madre o padre que tienes sobre ti, de la manera de vincularse, de cómo tiene que vincularse siendo padre o madre. Pero a veces eso te priva mucho de realmente conectar con tu hijo o hija, ¿no? Porque se entra en una vulnerabilidad o en un terreno que conforme creces, pues uno no conoce y a veces no sabe manejar. Y es ese mismo espacio vacío, incierto, donde conoces nuevas partes de ti, que es lo que creo que nos da mucho miedo, ¿no? Aparte de los miedos que llevamos ya intrínsecos, que lo hablaba hace poco con un amigo íntimo, bueno, este miedo al abandono, al rechazo, que yo le decía, bueno, pero comunícame tus necesidades, porque yo soy otra persona y te voy a entender, ¿no? Voy a ser comprensiva contigo y lo mismo quiero que pase. Quiero que aprendas a comunicar tus necesidades, igual que yo aprenderé otras cosas, porque me parece básico, ¿no? Y porque igual estamos necesitando lo mismo y a veces uno se queda enganchado necesitando las dos personas lo mismo, igual se están espejando, que uno no sabe comunicarlo, el otro tampoco, pero en el momento en el que uno lo comunica, ayuda al otro a que si el otro no sabe poner límites o le cuesta a veces poner límites también por este miedo al abandono o lo que sea, pues que el otro pueda ponerlos, le refuerza, o viceversa. Es un poco, yo creo que esta cosa relacional de abrir la escucha y de que si yo tengo una escucha abierta con la otra persona y la sigo reforzando, al final, cuando a uno le falla esa escucha, el otro la pone y no me pongo a la defensiva, sino que esa escucha abierta, comprensiva y compasiva hace que aunque se me puedan remover cosas o pueda haber días donde yo me sienta más incómodo con la otra persona o donde necesite mi espacio para procesar, si hay amor de fondo, todo eso se va equilibrando, ¿no? Y se va poniendo en orden. Igual ya lo hemos hablado y la otra persona vuelve a necesitar hablar. Pues porque, oye, sí, es tu responsabilidad, ya lo hemos hablado y bueno, y yo lo tengo claro, igual hay una persona que lo tiene más claro que la otra, pero la otra necesita hablarlo. O al revés, ¿no? Porque depende del problema que sea y lo que le remueva a cada persona, habrá veces que uno lo reflexionará más y que el otro no, porque no lo entiende, porque lo que sea. Y si hace falta se vuelve a explicar y se vuelve a hablar, ¿no? Es como también esta paciencia y esta humildad de que, bueno, a veces cuesta, pero saber que si quieres mantener a esa persona, mantener por decirlo así, ¿no? Es una decisión. No es cuestión de mantener tampoco, pero si quieres estar con la otra persona amistosamente, románticamente, pues requiere un poco de eso y a veces no nos apetece porque venimos de una relación o de mucha gestión emocional. Hay días que estamos cansados y también es lícito, ¿no? Es lícito y respetable. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Ya he dicho que iba a ser cortito, que tampoco nos íbamos a enredar mucho. Era un poco eso, el no dejar toda la interpretación, la escucha abierta, la comunicación. Y lo último, la confianza, ¿no? También a veces hasta qué punto el exceso de confianza delimita el que nos olvidemos que la confianza, como dicen, la confianza da asco, pero que un exceso de confianza no está exento de seguir poniendo límites, de comunicar las cosas y de seguir respetando al otro y de estar atento a sus necesidades, ¿no? Y de que todos cambiamos y no asumir que una persona es de una forma porque le hayamos visto un patrón relacional, sino asumir más bien que una persona es cambio y que tú también eres cambio. A la vez que esa persona cambia, si tú quieres crecer,
hasta donde permita el vínculo con esa persona, también vas cambiando en tus percepciones, ¿no? Bueno, otra pausa dramática, que estaba editando el vídeo, y con esto que digo de que asumir que somos cambio constante, ¿no? Y que no somos lo que el otro piensa de nosotros, ni siquiera lo que nosotros pensamos de nosotros. Aquellos vínculos que más nos remueven porque nos conectan con un trabajo emocional más grande, a diferencia de otros donde parece que la vinculación es más ligera, que repito y reitero, es nuestra decisión el sustentar estos vínculos, o incluso a veces estos vínculos nos dejan esa enseñanza y desaparecen y el trabajo es interno, a veces no es en compañía de esa persona, ¿no? O esta persona vuelve con el tiempo, etc. Tampoco nos vamos a detener en eso. Lo que sucede un poco es que al final estos vínculos te están reflejando un poco también el cómo percibes a la persona, pero te estás de nuevo, como lo he dicho con los padres, relacionando con tu creencia, con tus creencias, ¿no? Entonces cuando esta persona o personas, ¿vale?, hacen algo diferente a lo que tú estás esperando que ellos hagan o a lo que tú crees que ellos deberían de hacer, ya bien sea porque te has adaptado a una idea sobre la vinculación por lo que habéis vivido o porque tienes una serie de creencias por lo que has vivido en el pasado o tu manera en la que te han educado, o porque simple y llanamente, como dije en algún vídeo, no estás conectándote con la persona, sino que te estás conectando de una forma muy mental porque también tienes cerrado el corazón y no te estás permitiendo. Porque abrir el corazón no significa que abro el corazón porque me voy a enamorar o porque quiero algo con esta persona. No, significa abro el corazón para soltar la mente y ver qué es lo que hay verdaderamente en esta conexión, aunque eso implique a veces miedo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás en alguna de esas otras áreas que nada tienen que ver con esa conexión real, ¿no? Real metafóricamente hablando, ¿no? Porque al final la conexión existe, pero hay capas y capas, como las hojas de una cebolla, que se van cayendo, ¿no? Y que se van cayendo no solo en el reflejo de las conexiones, sino a medida que uno hace esa mirada interna que nombro tanto y va dejando que caigan por sí solas y con un poco de ayuda y de acompañamiento en su propio proceso individual, ¿no? Que es el que va a transformar un poco luego la realidad externa, incluso con personas que ya conocías o que ya te conocían o que creían conocerte, ¿no? Y de repente ven algo de ti que quizá percibieron inconscientemente, pero que no llegaron a ver o que se bloqueó en ese momento, y que puedo mermar tu autoestima por decir, jo, pero es que yo soy así y no puedo mostrarme contigo de esta forma, ¿no? Porque había un bloqueo energético que impedía mostrar esas otras partes porque os teníais que espejar algo en concreto, para trabajar en una serie de cosas y luego sí que realmente poder ver a la persona tal y como es, una vez tú también te estás empezando a reconocer y a ver tal y como eres, ¿no? Porque esto es como la frase de uno no puede ver si no se ve, ¿no? Y es un poco así, todo depende un poco, tus percepciones siempre van a estar atadas un poco a tus creencias y a tu manera de mirar, ¿no? Y eso es lo que un poco también va a influenciar en tu realidad y en el mundo y en cómo te desempeñas en él y cómo te relacionas. Entonces, volviendo a esas otras áreas, que una más, iba a nombrar una más, pero se me ha ido la pelota al tejado, ya volverá, hablando metafóricamente. Eso cuando te espejas de esa forma tan grande, tan brutal, me viene esta palabra, brutal, es que suena muy... pues claro, se te cae una creencia, ¿no? Relacional, una creencia no hacia la persona como tal, porque tú inconscientemente percibías a la persona de alguna manera, no me digas cómo, pero la percibes, ¿no? Más o menos, o lo notes más o menos, y eso es lo que te atrae de esa conexión, ¿no? Porque al final también estás viendo un reflejo interno, aunque a la par notes diferencias, y esto es lo complicado a la hora de discernir, ¿no? Pero si te cae una creencia tuya, o sea, es decir, esta persona te refleja una creencia que nada tiene que ver con la persona, sino una creencia tuya
de patrones de personas, de patrones de relacionamiento, de cómo deben ser las cosas, el ser poco flexible o ser muy rígido mentalmente hacia ciertos aspectos, o cuando ya has construido, que también lo hablaba en un vídeo creo, en el vídeo que hablamos de Café Contigo sobre la comparación, una autoestima, pero una autoestima desde también una rigidez forjada en unos pensamientos muy rígidos también, que al final no es autoestima, sino es un sistema de protección que nada tiene que ver con autoestima, porque la autoestima se fundamenta desde un lugar de paz y compromiso con uno mismo, donde no sentimos que lo exterior es una amenaza, pese a que a veces pueden saltar esas alarmas por heridas que todavía albergamos más o menos palpitantes, por decirlo así. Y ese sistema de protección al que llamamos autoestima, ¿no? Que a veces puede venir delimitado por una energía femenina en sombra, una energía masculina en sombra, etcétera, ¿no? Nuestras partes energéticas de relacionarnos más en sombra, pues se va a caer o se va a desmontar, ¿no? Porque estamos viendo que estamos fundamentando algo desde el dolor o de la rabia y que también es parte del proceso. Y claro, todo esto al final pues es un proceso, como decía, de capas y capas de una cebolla hasta que yo voy encontrando un poco más esa manera auténtica de relacionarme conmigo, que no es que las otras no fuesen auténticas, eran auténticas en su forma porque eran formas de protección, formas de defensa, formas que de alguna forma, valga la redundancia, pues nos mantenían a salvo en ese momento en el que quizás inconscientemente, porque al final la mente es muy poderosa, no éramos capaces de abrirnos a esa otra idea de percibir la realidad, o si éramos capaces de abrirnos a percibirla, no éramos capaces de gestionarla, ¿no? Entonces, de alguna forma vamos relegando o buscando formas y maneras de poder procesar eso. Percepciones, ¿no? Y en tus maneras de vincularte y haciendo este ejercicio de adaptación que a veces cuesta, pero que bueno, que es lo que nos hace crecer y vivir, porque es parte de vivir. O sea, si uno no quiere vivir, pues entonces se queda aislado en su casa, no sale de su casa, no se relaciona, no va al trabajo y no se encuentra pues con problemáticas del día a día que son pues comunes, ¿no? Comunes dentro de una sanidad, ¿no? Porque lo que ya excede esa sanidad, lo que ya sobrepasa un pequeño malentendido o un oye, no nos estamos entendiendo, oye, tengo miedo o lo que sea, pues eso ya, igual ya, ahí ya no hay nada que trabajar, sino decir, pues bueno, no quiero esta persona en mi vida o no merece la pena o lo que sea, ¿no? Pero siempre que haya una buena intención, una intención de cada uno reflexionar y hacerse responsable, creo que todo es una oportunidad de crecer si uno lo decide así, ¿no? Y como decía en un vídeo, ya no de crecer, sino de, bueno, de vivir, de aprender y de disfrutar ese crecimiento, que tampoco creo que tenga que ser todo tan serio. Yo durante muchos años de mi vida he pecado de mucha seriedad hacia muchas cosas por quizá haber tenido que madurar antes de tiempo en algunos aspectos, ¿no? Y no haber podido ser niña, y a veces echo de menos el disfrutar, el no preocuparme tanto por todo, el poder no exigirme tanto. Y sé que hay muchas personas que les pasa eso, ¿no? Depende de la vida que hayas tenido. Y tiene su parte positiva, porque aprendes a ser más independiente, hay aspectos que maduras antes, otros que no, otros que pareces un niño, ¿no? Porque echas de menos ser ese niño, entonces te manifiestas como un niño en algunas formas de actuar, que yo soy muy consciente de ellas, pero al final las hago un poco aposta también. Y sus partes negativas, ¿no? También tiene un poco de todo, la presión a veces de quizá decir, joder, no quiero tanta presión en mi vida, soy joven aún, quiero llevar un ritmo más lento en algunos aspectos, pero a la vez te sientes muy adulto en la forma de pensar, no encajas con según qué personas. Bueno, no sé. Digo todo esto también pues por lo que os decía, ¿no? Porque estoy segura de que habrá gente que le pase parecido. Y no sé qué más iba a decir.
Hoy tengo que decir que me siento rara porque grabando este vídeo, porque estoy hablando mucho, pero en realidad tengo una necesidad de estar en silencio. Supongo que también estoy luchando un poco contra mi debate de no querer hacer vídeos a veces o de salir al exterior y comunicar lo que normalmente siempre he pensado en mi día a día, pero me he guardado para mí, no sentía la necesidad de compartirlo, ¿no? Aunque no creo que sea tanto eso, que también seguro que hay algo por ahí inconsciente, sino también que bueno, estos días estoy un poco más hacia adentro, ¿no? Que es lo que acostumbro en realidad. Y os lo comunico porque como estamos hablando de expresar, pues os comunico que en este vídeo me siento un poco rara, ¿no? Me siento un poco rara, no quiero hacer vídeos largos, a veces siento que igual un formato de vídeo muy largo puede llegar a cansar y que se pueden resumir las cosas. Otras veces siento que es necesario que ese vídeo sea largo y con las pausas necesarias de silencio para reflexionar, ¿no? Porque al final esto es una invitación a eso. Y bueno, no sé. Y bueno, conclusión del vídeo, comunicación, no asumir cosas de las personas, porque todos cambiamos. No quedarse con el exceso de confianza, comprensión, empatía, escucha abierta, paciencia, un cierto compromiso, ¿no? Y decisión. Y no dejar las cosas a la interpretación o a la conexión o a la intuición, ¿no? Porque por muy fuerte que sea una conexión, si no está o no existe esa otra parte, ¿no? De madurez, si lo quieres llamar, o de compromiso, de tomar conciencia, pues es como si no existiera esa conexión fuerte, ¿no? Y a veces hay personas, me incluyo también, ¿no? Porque no estoy exenta de nada. En la mayoría de cosas que hablo hay algunas donde me identifico, otras que no, otras que las hablo porque las he observado y es una mera opinión, pero a veces nos apegamos a conexiones porque son muy fuertes, también depende de la edad y todo, ¿no? Creo que de las primeras conexiones así más fuertes donde empecé a aprender todo esto fue a mis 14 años y fue una conexión muy bonita. Rocío, si me ves, te mando un abrazo. Ya me siento como una youtuber, si me ves. Si este vídeo llega a algún sitio. Y aprendí muchas cosas sobre eso. Y bueno, no sé, siempre esas emociones impactan. Y de nuevo es que a veces hablo y me siento como si tuviese 50 años, de verdad, es una cosa muy rara. Y luego para otras cosas soy muy niña también, ¿eh? O sea que tampoco soy aquí, tengo tantas cosas por mejorar y las que quiero mejorar. Creo que esta ansia también de mejorar es una cosa que si alguien me escucha y está desilusionado o desmotivado, que piense en qué te apetece hacer, qué te ilusiona ahora mismo. Y empieza por ahí, ¿no? Empieza por lo que más... Esto parece que se haya convertido en una charla motivadora, pero bueno. Empieza por ahí, por lo que más te ilusiona en este momento. No tanto la seriedad de qué es lo que tengo que hacer, que para eso ya hay tiempo también y hay que cumplir con esas responsabilidades. No estoy diciendo que lo dejes todo, aunque si hace falta hazlo. Yo lo hice en su momento cuando estaba muy cansada y dije, a la mierda todo, vuelvo a empezar, ¿no? Y así continuamente. He vuelto a empezar tantas veces en mi vida que ya ni me acuerdo. Y he hecho tantos planes y tantas estrategias, siempre que me quedaba en un vacío tenía un plan nuevo, ¿no? Y a veces ese plan nuevo era tan simple como descansar y tomarme un tiempo para mí y aunque había siempre o está siempre esa presión, ¿no? Pues de familiares, de personas que están cerca, que te quieren y piensan que te ayudan, presionándote y en realidad solo te están presionando, ¿no? Y también hay que hacer un trabajo de, bueno, cómo convivo con esta presión externa y a la vez con lo que yo necesito realmente, ¿no? Y quitar esas voces internas que no son mías, sino un poco de lo que los demás esperan de mí y demás. Y qué me pide ahora la vida.
igual ahora no me pide estudiar una carrera de 4 años, ¿no? Para los que tengáis menos edad. O da igual, como si tenéis 40 años, que es que al final la edad es, a mi parecer, irrelevante en algunos aspectos, obviamente. Pero igual no me apetece ahora, no sé, no me apetece esto que me están diciendo que haga y darse cuenta, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo porque quiero o realmente por las voces de toda la gente que tengo detrás que espera de mí esto, ¿no? ¿O estoy en una relación porque realmente a mí me apetece? Es como sacar también esta rabia interna, ¿no? Esta especie de rebeldía que no es para nada una rebeldía de adolescente, porque no va por ahí, sino va por esta cosa de también autoestima, ¿no? Y amor propio, de decir, no voy a hacer lo que se supone que me han reprogramado para hacer, sino lo que realmente yo siento que quiero hacer. Y aunque eso da miedo, porque entras en un terreno de incertidumbre, porque no es lo que estamos acostumbrados a hacer, porque es una sensación un poco de perder el control, porque no estás siguiendo quizá la rutina que se supone que tienes que seguir, la dieta que tienes que seguir, que de esto también hablé en un vídeo. También da libertad, porque la libertad yo al menos la concibo en cómo puedo adaptarme a este mundo en el que vivo, cumplir con lo que se supone que tengo que cumplir hasta cierto punto, pero que no se me olviden mis necesidades, ¿no? Que no se me olvide qué es lo que yo necesito. Y a veces es cierto que lo que uno necesita lo tienes que relegar a segundo plano o postergar porque no es compatible con X cosas que te va a pedir el día a día. Pero la mayoría de las veces yo creo que si uno se apertura a esto, apertura a escucharse qué es lo que necesita, siempre se abren las puertas y hay una mayor paz en la manera de vivir. Y no es una manera de vivir desordenada o caótica, todo lo contrario, es tu manera de vivir, ¿no? Y no una manera autoimpuesta. Yo me acuerdo que, por ejemplo, y os cuento como metáfora, me fui a Madrid, esto ya es por temas delicados, bueno, un momento delicado en mi vida, unas agresiones, me tuve que ir de mi casa, etc. Y me fui un poco huyendo también, pues bueno, de ese entorno en el que estaba, que me estaba haciendo mucho daño y que era muy complicado de gestionar. Y que en el que quizá hubiese necesitado una ayuda psicológica, una ayuda de alguien que me ayudase, y al final me terminé ayudando yo misma y me siento muy orgullosa porque la verdad que era una situación que yo no veía el valor que tenía, igual la gestión que tuve que hacer en esos momentos de mi vida y lo mucho que aprendí también de esas situaciones, y que para nada me siento víctima, sino que, bueno, las agradezco realmente porque a veces no queda otra, ¿no? Más que agradecer, y al final terminas naturalizando un poco lo que has vivido, lo que no. Pero dejando eso a un lado, porque tampoco no quiero, como, no es que no quiera abrirme, bueno, no quiero abrirme básicamente en estos vídeos, porque no quiero vincular a las personas de esas anécdotas, no quiero hablar por ellas, ni juzgarlas, porque al final creo que es algo muy íntimo y privado, y siento esta necesidad de proteger a las personas y de proteger su proceso evolutivo también, igual que lo hago conmigo, ¿no? En algún punto. Y al final estos vídeos pues son hablando con vosotros, y no sé, no veo respetuoso, ¿no? Quizá meter a otras personas, de no ser que sea con un consenso por parte de esa persona. Entonces, bueno, en esa situación me acuerdo, estuve un año en Madrid, que además esto fue el año pasado básicamente, o sí, un año así, y luego me di cuenta y dije, bueno, tenía que ir ahí porque pasaron ciertas cosas, conocí a ciertas personas, aprendí muchas cosas, pero precisamente fue para darme otro golpe, ¿no? De darnos cuenta que a veces vamos corriendo a sitios o a lugares. En este caso, en mi caso, fue un poco presionada por mi situación, que no era una situación fácil, pero podría haberme pasado por otro motivo, ¿no? Por esta sensación de correr y de huida, y me di cuenta de que mi sitio no era Madrid, porque al final también es esta presión de Madrid, al menos a mí con el tema artístico, pues tienes que ir a Madrid, porque tal, porque cual, y te adaptas un poco a ese estilo de vida, y no es el estilo de vida que yo quería y lo tenía claro, ¿no? Pero a veces necesitas como un doble golpe para darte cuenta de que, oye, no me estoy escuchando y no es por aquí el camino. Que eso no quiere decir que esté mal, porque
a día de hoy no pienso que esa experiencia no la tuviese que vivir, porque creo que fue muy necesaria y la agradezco muchísimo. Y agradezco muchísimo porque también me despertó la conciencia en otros aspectos de los que era consciente, pero quizá necesitaba vivirlo, ¿no? Porque a veces uno puede ser consciente y dices, joder, pero si era consciente, ¿por qué he hecho esto? Y ahí es donde viene la culpabilidad y donde vamos cargando con culpabilidad. Pero es bueno, eras consciente, pero no todo es la parte dogmática, sino que también necesitas esa parte de vivirlo, ¿no? De vivirlo para poder experimentar y trasladar esa experiencia en emociones e integrar cosas, ¿no? Y es tan necesario que a veces es casi inevitable, que dices, ¿por qué me habré metido en una relación con esta persona? Si yo sabía o yo intuía. Bueno, yo sabía, yo intuía, pero el problema de esto es que uno sabe, intuye, pero si realmente va hacia ese lugar es porque hay algo que todavía no se ha terminado de integrar, no has terminado de procesar. Igual necesitas de otra experiencia igual o parecida para poder terminar de reafirmarte o de procesar cosas, ¿no? Y no está mal, no es, a veces otra vez estoy cometiendo este patrón, no avanzo, no tal. Y nos vamos a la mente y en realidad sí estás avanzando. Lo que sucede es que es como cuando vuelven personas del pasado, a veces hay cosas inconclusas y esas personas vuelven, pero no porque tú las atraigas inconscientemente, a veces es porque la otra persona te está pensando y eso lo puedes sentir también. Y la otra persona todavía necesita de ti porque tú has avanzado en el proceso o has soltado a la persona y la otra persona no, y tú te piensas que es que necesitas tú de esa persona, pero en realidad es la otra persona. Y a veces hay que hacer este acto de humildad o de sacrificio, ¿no? De que si esa persona vuelve, pues aunque tú ya hayas hecho tu trabajo interno, a veces decir, bueno, voy a escuchar a esta persona porque igual no necesito de ella, pero sí que me aporta algo o hay algo que se tiene que terminar de cerrar, aunque yo lo había cerrado en mi interior, ¿no? Como puede pasar a veces con gente que te deja sin una explicación o que huye o que se va. Y al final todo vuelve, pero todo vuelve también porque tienes que ir cerrando círculos de energía. Todo lo que se queda inconcluso y sin cerrar, me distraigo porque van a venir ya a casa. Todo lo que se queda inconcluso y sin cerrar, pues no te deja avanzar, ¿no? Y está ahí, igual no de una forma mental, emocional, pero sí energéticamente. Y lo que te une energéticamente a esa experiencia, la culpa, el perdón, etc. Y como decía, a veces parece que no avanzas, ¿no? Pero todo se consta a veces en una repetición, ¿no? Y sí que avanzas. Lo que pasa que es muy paradójico y muy ilusorio la manera en la que avanzamos, porque cada relación que llega donde tú piensas que estás repitiendo un patrón, realmente es diferente, porque estás encontrando nuevas formas de relacionarte y no es un patrón repetido, sino que es algo que quizá te vuelve a remover cosas del pasado o a ponerte un poco entre la espada y la pared. Y te pone un poco en la tesitura de tener que discernir, que esto grabé un vídeo pero creo que lo borré, de discernir, pero bueno, esto es igual que el pasado, va a ser igual o no, te pone un poco de desconfianza. Y ahí es un poco esta parte de probar, ¿no? Y de no quedarse aquí, sino de experimentar y no asumir, ¿no? Porque a veces asumimos desde la experiencia y no desde la persona, que no es la misma persona que la anterior, y a veces sí, a veces no, a veces somos nosotros que recreamos esa situación con una presente para reafirmarnos que todo es igual, que todas las personas son iguales. Y entonces como nos reafirmamos en eso, nos protegemos y evitamos el conectar y entonces nos quedamos aislados. También es un mecanismo más de defensa, ¿no? De a veces incluso no poner la responsabilidad en uno, sino ponerla fuera, ¿no? Y eso maquilla un poco la realidad a nuestra propia conveniencia, ¿no? Pero como decía, todo cambia y si uno está haciendo un trabajo interior, por mucho que parezca no avanzar, por mucho que diga otra vez este patrón, realmente no, ¿no? Y aquí, bajo mi humilde opinión, os diría, vale, parece parecida a esta experiencia, pero ¿qué puedo sacar de positivo? ¿Qué veo de diferente? Si esta persona del pasado la estoy comparando, ¿no? Porque a veces caemos en eso.
pero ¿qué veo que hay positivo nuevo en esta relación? O positivo en mí, ¿no? ¿Cómo veo que estoy reaccionando? Vale, en estas cosas estoy reaccionando igual o tengo estos bloqueos. Pero en estas otras, por ejemplo, veo que son diferentes. Pues voy a intentar buscar esas soluciones, voy a intentar apoyarme en eso positivo que veo, ¿no? Para darle una oportunidad a ese trabajo, a esa relación, a lo que sea. Y de ahí lo de la escucha también, ¿no? No solo en la comunicación cuando ya estás en una relación, sino cuando llegan cosas nuevas, cuando tenemos que aperturarnos a crear nuevas formas en nuestra vida, ¿no? Formas de adaptarnos, formas de vivir, formas de... Y a no tener miedo a cambiar por lo que puedan pensar o decir, ¿no? A no tener miedo a probar y confundirnos y arriesgar, ¿no? Cuando nos sentimos preparados, que en realidad nunca estamos preparados para nada, es cuando uno toma la decisión de estarlo, ¿no? Que a veces de nuevo volvemos a esas excusas de no, es que ahora no tengo tiempo, es que ahora tal, es que ahora cual, y son tantas excusas las que buscamos para huir, ¿no? Yo me acuerdo que lo hacía, por ejemplo, cuando no quería confrontar algo, también tenía a veces este mecanismo de evitación y decía, vale, pues me creaba mil excusas y decía, pues me voy de viaje. Y realmente el me voy de viaje con la excusa de quiero desconectar era, en realidad me está pesando el gestionar lo que hay, ¿no? Porque ya llevaba mucha carga emocional de muchas cosas y se me sumaban pues la vida. Y era como no puedo gestionarlo y ¿qué hago? Huyo, ¿no? No pido ayuda o pienso que el problema ilusoriamente, ¿no? Se va a solucionar yéndome a otro sitio y me voy a llevar el problema encima, y yo era muy consciente de eso, pero a veces uno se autoengaña, ¿no? Porque bueno, son mecanismos de defensa, ¿no? Todos tenemos los nuestros y hay algunos muy parecidos en general, muy genéricos, ¿no? Al final hay uno muy común que es el de huir, porque es un poco el instinto que a distancia me siento más cómoda donde no me oigan, no sé por qué, tengo esta cosa ahí un poco como aquí metida también con otras cosas. Que eso, que el mecanismo de huida es un poco el instinto que está en el humano, ¿no? Y que permanece porque al final somos animales y tenemos esa parte de lucha o de huida, ¿no? Hay gente que confronta, gente que huye. Ahí os invito también a que os preguntéis ¿qué hago yo ante situaciones que me ponen en un compromiso? ¿O cómo me relaciono cuando encuentro un problema que no soy capaz de gestionar? ¿Lo confronto? Yo me imagino que lo confronto, pero no es así. Y me he creado una percepción de que eso es lo que hago, pero en realidad no. O realmente huyo, ¿no? Y esto es para reflexionarlo desde el punto de, bueno, no tengo que cambiarlo todo ahora, ¿no? Pero sí que puedo hacerme consciente, porque tomar conciencia creo que es el primer paso para generar un cambio y para transformar las cosas y no quedarte en un punto victimista de siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro con las mismas personas, porque al final el que tiene el poder eres tú, ¿no? Independientemente de que haya situaciones en las que pues no está bajo tu control, ¿no? Pero al final todo lo que te involucra hay siempre una parte de ti que está fallando, aunque tú creas que no, o aunque uno quiera creer que es un santo o un ángel, pues todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Y cuando parece que están trabajadas o realmente no, se han quedado dormidas, las hemos dejado pasar, pues por lo que decía, porque estamos cansados, porque no queremos prestarles atención, porque hemos decidido centrarnos en otras cosas, y es totalmente lícito, de nuevo repito. Pero a veces se vuelven a despertar porque hay algo que uno dice, oye, si quiero un cambio, necesito volver a trabajar en esto que dejé en el pasado, que quise dejar como cosa del pasado porque me incomodaba, ¿no? Y cuando vuelve realmente, cuando se vuelve a despertar esa cosa, si en el pasado no la supimos gestionar, no la gestionamos, es porque realmente estamos preparados. Aunque tenemos miedo, cada vez que se presenta un cambio es como lo que dicen de Dios, aunque en el poder no está en Dios, sino en uno, pero esta frase metafórica de Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Pues es un poco así. Y de nuevo, aunque suceda esto y estemos preparados, a veces uno vuelve a caer en esta cosa de tengo miedo, y lo que hago es hacer una huida progresiva y continua donde no escucho, me desconecto de mi escucha interna
me conecto con el miedo, me conecto con el dolor y no veo. Y cuando no veo, empiezo a generar problemas donde no los hay, ¿no? Y esto es muy común en muchas situaciones y a mí me ha pasado. O sea, por mucho que seas consciente, a veces las emociones te pueden o se apoderan de ti y uno no es capaz de gestionarlo. Pues bueno, también es lícito, ¿no? Porque somos humanos. Y si se trata de relaciones, el que no quiera escuchar o comprender esto, pues también es lícito, ¿no? Es que al final todo depende de muchos factores, ¿no? También es encontrar a veces, no las personas adecuadas, sino las personas que quieran ponerse interés, ¿no? Como hablaba en otros vídeos. Y para ir finalizando, que ahora ya me he desconcentrado, pero me lo tomo esto como una oportunidad para cortar el vídeo, la palabra, ¿no? De qué manera usamos la palabra, porque acorde a esto de la comunicación os invito a ver un vídeo que subí, que lo tenía guardado pero lo resubí hace poco al canal, que es un poema que habla sobre la palabra y sobre cómo usamos la palabra, y es un poema de oda un poco a la propia palabra, ¿no? De cómo se siente la palabra cuando la usamos para estar a la defensiva, para provocar conflictos y demás. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido... Vaya pelos que llevo. Me voy a maquillar, a duchar, a arreglar. Espero que... Bueno, duchar no, que ya me he duchado. Espero que os haya podido aportar algo, reflexionar o pasar un rato de café contigo. Y nos vemos por el canal.